Bien, para analizar lo que impacta una polémica como esta, la situación electoral en este momento en nuestro país, nos acompaña a esta hora Marcelo Granada, economista y también experto en todos estos temas financieros, para no financieros, para personas que de pronto no entienden mucho de economía. Marcelo, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Hola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por tenerme por aquí. Colombia, según cifras del DANE, tiene más de 3 millones de desempleados, igualmente una pobreza monetaria que alcanza casi los 20 millones de ciudadanos y 6 millones de personas o más que viven en pobreza extrema. Es uno de los países más desiguales de toda la región. Bajo esas premisas y esos datos, Marcelo, ¿qué debe hacerse? ¿Es o no conveniente más subsidios para la población? Pues los subsidios no necesariamente son malos, es importante aclararle eso a todo el mundo. Una cosa es regalar el dinero, ¿cierto? Regalar la plata, digámoslo así, y otra cosa es invertir el dinero en subsidios que verdaderamente ayuden a la gente. Evidentemente estamos saliendo de una pandemia y durante la pandemia hubo necesidad de hacer subsidios o dar subsidios a personas que no tenían o que habían perdido su trabajo por temas de la pandemia. El problema con respecto a este tipo de subsidios es que la gente puede empezar a volverse perezosa. Pasó en los Estados Unidos o está pasando en los Estados Unidos que los subsidios de desempleo obviamente son mucho más grandes que acá, alcanzaron a llegar hasta $1.900 por mes y una persona que trabajaba con un salario mínimo promedio se estaba ganando $1.600. ¿Qué era más fácil para esa persona? Sencillamente dejar de trabajar, seguir recibiendo las ayudas del Estado y eso generó una cantidad de desempleo voluntario. En Colombia es una situación un poco diferente, pero el hecho de que haya esas propuestas de unos subsidios muy grandes en contra del desempleo o para suplir el desempleo, hace que pueda llegar a haber ese desempleo voluntario. Cerca de 6 de 10 trabajadores en Colombia están en la informalidad. Hablamos de aproximadamente 13 millones de colombianos están en el duro y puro rebusque. ¿Cómo generar entonces empleo más digno sin necesidad de llegar también a dar tanto subsidio para quien no lo necesita? Pues al final, para que el gobierno pueda generar ese empleo, tiene que ser o puede llegar a ser a través de subsidios. La cuestión es dar los subsidios de la manera correcta para que no caigan dineros en corrupción, no caigan dineros en desigualdad económica, ¿cierto? Sino que vayan directamente a ayudar a los empresarios y microempresarios para que puedan dar empleo. De hecho, el 78% del empleo que existe en el país lo ofrecen las pymes. A las pymes es a las que hay que ayudar con ese tipo de subsidios para generar empleo, para que la gente pueda trabajar y tenga ingresos. Pero bajo esa dinámica, entonces, o punto de vista, el subsidio debe ir, a su juicio, es a la empresa, a la pequeña empresa, antes que directamente al ciudadano. O sea, hay de todo, ¿cierto? Como dije al principio, es importante ayudar al más desvalido y de hecho en el 2021 que hubo 90 billones de pesos destinados a diferentes ayudas. El 70% fueron a las clases más vulnerables, ¿cierto? O a las personas más vulnerables. El otro porcentaje, el 30%, fue a la microempresa, a la educación y a otro sector, digamos, otros sectores de la economía para ayudar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los más desvalidos o la gente más vulnerable están siendo ayudadas. Sí, hay que ayudarlos más, es posible, pero también hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan la gran cantidad de empleos en el país para que puedan sencillamente eh, contratar más personas. Claro. ¿Y cómo se hace? Con ayudas en impuestos, con ayudas para lo que se está haciendo ahorita, que es ayudas para la gente, para el contrato de la gente joven, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, Colombia tiene hoy por hoy varios programas sociales muy exitosos y de una inmensa cobertura, aunque se deberían robustecer y ampliar, advierten algunos expertos como Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, y que han sido importantes en medio de la recuperación por la pandemia. ¿Deben de qué manera asumir los desafíos y los retos económicos y financieros los candidatos a la presidencia de la República sobre el tema de generar empleo digno, pero también apoyar a los más vulnerables? Apoyar a los más vulnerables es definitivamente importante, pero hay que tener unas políticas monetarias muy claras, tener unas reducciones en los impuestos para las pequeñas y medianas empresas, darle ayuda a esas pequeñas y medianas empresas que con las uñas mantienen el país y con eso pues evidentemente van a generar más empleo. Bueno, pues ahí está, es Marcelo Granada, experto en estos asuntos financieros. Muchísimas gracias por estar en este contacto con Noticias Caracol. Gracias a ustedes.